Hola, bienvenido a este video. Vamos a hablar sobre núcleos atómicos, su contexto histórico y sus propiedades. Las propiedades de los átomos se basan en los descubrimientos realizados durante el siglo XIX y durante todo el siglo XX por distintos investigadores como Thomson, Rutherford, Sandwich y los propuestos para el átomo como el de Schrödinger para la nube electrónica y la integración de distintos modelos nucleares para poder escalar la compleja estructura del núcleo atómico. Recordemos que el átomo está formado por dos regiones bien diferenciadas, el núcleo compuesto por protones y neutrones y la nube electrónica que está compuesta por los electrones. A los neutrones y a los protones se lo denomina de manera genérica nucleones. Podemos asociar al núcleo tres números característicos: el número Z, que indica la cantidad de protones, número N, número de neutrones, el número másico A, cantidad de nucleones. El descubrimiento de la radioactividad se le atribuye a Henri Becquerel y a Pierre-Marie Curie a principios del siglo XX. Este descubrimiento resulta ser anterior al planteo de los diferentes modelos atómicos. La radioactividad es una de las propiedades de los núcleos atómicos, denominados núcleos estables, aquellos que no cambian en el tiempo, mientras que los núcleos radioactivos son aquellos que cambian en el tiempo y en el proceso emiten algún tipo de radiación. El descubrimiento del núcleo atómico se lo atribuye a Ernest Rutherford. Sí, los experimentos realizados por él y sus discípulos como Arnesis Martin. La estructura básica del átomo y sus dimensiones básicamente consistieron en bombardear una lámina de oro con partícula alfa, que son núcleos de helio con carga positiva. Las partículas dispersadas por la lámina iban a incidir sobre una pantalla de centelleo que emitía un destello por cada impacto. Hasta ese momento, para el átomo se consideraba un modelo similar al de Thomson, una carga positiva en todo el volumen y la carga negativa incrustada como un budín de pasas. Por lo tanto, se esperaba que las partículas alfa fueran dispersadas con un ángulo muy pequeño, debido a la interacción de las fuerzas eléctricas. Lo que en realidad se observó son partículas que se dispersaban en distintos ángulos, incluyendo aquellos que rebotaban hacia la fuente. Estas dispersiones mostraban la presencia de una carga positiva concentrada que ejerció una fuerza eléctrica mucho mayor a la que se esperaba. A partir de los ángulos de dispersión de las partículas alfa se pudo determinar el radio del núcleo, que resultaba ser muy pequeño, dentro del orden de 10 a la menos 15 y 10 elevado a la menos 14 metros, aproximadamente 10.000 veces inferior al radio del átomo. También se pudo encontrar que el radio es función de la cantidad de nucleones que forman parte del núcleo, es decir, que el radio es función del número másico A. Si consideramos al núcleo como una esfera, el volumen es proporcional al número másico y entonces la densidad resulta ser aproximadamente constante para todos los núcleos y del orden de 10 a los 12 gramos por centímetro cúbico. Para que podamos hacernos una idea de la densidad de un núcleo, podemos hacer la siguiente comparación. Consideremos una pelota de básquet. Asignamos la densidad de un núcleo atómico. Si tuviera esta densidad, pesaría más de 72.000 millones de toneladas. Seguro que no la podríamos levantar. En 1912, Thomson descubrió una particularidad sobre el neón. Se dio cuenta que presentaba dos núcleos con distintas masas, y fue en 1913 que Frederick Soddy planteó el concepto de isótopo por primera vez. Para un mismo número Z, los núcleos pueden tener distintos números de neutrones y así definimos los isótopos. En el ejemplo presentamos la familia del hidrógeno. Todos tienen un protón, pero distinta cantidad de neutrones. Y así tenemos entonces tres isótopos: el hidrógeno 1, el deuterio y el tritio.
De los 3 isótopos, 2 son estables y el tritio es el isótopo radiactivo del hidrógeno. Hacia 1914, William Friedrich ya había logrado medir con gran precisión los pesos atómicos de más de 25 elementos químicos. La masa atómica del átomo viene determinada principalmente por los nucleones, con una pequeña contribución de la masa de los electrones. La unidad de medida que se utiliza es la unidad de masa atómica. Esta unidad se define como la 12ª parte de la masa del carbono 12. Tradicionalmente se la denominó UMA. En la actualidad, en el sistema internacional, se adoptó por la unidad Dalton. La masa de un átomo es aproximadamente igual al número de nucleones en su núcleo, A, número másico, multiplicado por la unidad de la masa atómica. También se puede expresar en unidad de masa atómica la masa del protón, de un neutrón y la del electrón. Un elemento químico puede tener más de un isótopo natural, entonces definimos como abundancia isotópica a la relación de la cantidad del átomo con respecto a la totalidad de los átomos de ese elemento químico, como por ejemplo vemos a los isótopos del neón, que fueron los primeros en ser descubiertos. El peso atómico que figura en la tabla periódica es el promedio ponderado de la masa de todos los isótopos naturales de un elemento químico, como por ejemplo calculamos el peso atómico del neón a partir de la abundancia isotópica de sus 3 isótopos naturales. Si bien Thomson descubrió al electrón y pudo medir la relación entre su carga y su masa, fue Robert Milling quien pudo medir la carga eléctrica del electrón por separado y determinar su masa. El protón y el electrón tienen la misma carga eléctrica, pero con signo opuesto, mientras el neutrón no posee carga eléctrica. Así entonces el núcleo atómico posee carga eléctrica positiva, que es igual al número de protones Z, multiplicado por la carga eléctrica del electrón. ¿Cómo se mantienen unidos los protones y los neutrones formando el núcleo? Fueron Georgi Gamow y Carl von Weizsäcker quienes plantearon la existencia de una fuerza nuclear en el modelo de la gota líquida. La fuerza nuclear es la que mantiene unida la partícula dentro del núcleo. Esta fuerza no tiene en cuenta la carga del nucleón, es de muy corto alcance solo dentro del núcleo. Para poder extraer los nucleones es preciso entonces proporcionar energía al núcleo para vencer la interacción. Resumiendo, el número másico es el número entero más cercano al peso atómico del átomo y se mide en unidades de UMA o de Dalton. El radio y el volumen dependen de la cantidad de nucleones que componen el núcleo. La densidad es un parámetro aproximadamente constante para todos los núcleos. Resumiendo, los núcleos de todos los átomos, con excepción de la forma más común de hidrógeno, también contienen neutrones. La carga eléctrica Z es positiva e igual al número de protones que contiene el núcleo. Posee también comportamiento magnético. Los núcleos pueden ser estables y radioactivos.